Hola a todos, mi nombre es Milagros Huerta y hoy os traigo un vídeo en el que he creado una función similar a la de MSGBox e InputBox que ya os traje anteriormente, pero en este caso con ComboBox. ¿En qué consiste la función? En que cuando teníamos el InputBox, el problema de InputBox es que, bueno, te deja libertad de escribir lo que tú quieras, pero a veces tienes que estar limitando lo que pueden escribir porque realmente quieres que se seleccione una serie de ítems o de números, ¿no? O de una lista desplegable. Entonces, con el mismo criterio y el mismo formato que usé el InputBox, pues he generado otra función en la que voy a hacer, en lugar de meter un dato de entrada, voy a meter un combo y os voy a enseñar lo fácil que es poder tener un mensaje emergente y que la gente elija lo que tú quieres y no escriba cosas diferentes a ello, ¿vale? Para ello, en principio, voy a mostraros cómo funciona y luego ya vamos a ver la macro, ¿vale? Entonces aquí tenemos la hoja, como veis es similar a las anteriores y fijaros, tengo un menú de texto donde está escrito y me sale automáticamente una lista desplegable. Le doy a aceptar y como veis se me cambia. Como en los casos anteriores, todo esto lo podéis poner a mano. Yo lo he metido aquí en las celdas para poder mostraros rápidamente cómo va cambiando, pero a la hora de generar la función vosotros incluiréis dentro de la función los datos que sea. Yo he creado una macro en la que la función llama a estas celdas para ir cambiándolo y que veamos rápidamente el funcionamiento. Entonces, bueno, por un lado podríamos tener el botón solo de OK o de OK y cancelar. Luego el título del combo que queremos ponerle, la posición en la que queramos ponerlo y luego la lista desplegable. Si en vez de poner esos números pongo aceptar, cancelar, vais a ver que al lanzar el combo box me sale automáticamente aceptar o cancelar. ¿Vale? En este caso no tiene sentido porque tenemos los botones y además cuando le dé lo que ponga aquí este es el dato seleccionado. Entonces vemos que aquí está el dato seleccionado. Y luego por otro lado, además, en vez de poner el aceptar cancelar con un separador de coma, lo quiero poner con un separador de punto y coma, también lo puedo hacer y funciona igual. O sea que vamos a poder seleccionar el texto. Con esta función se puede seleccionar las listas que tú quieres que aparezcan en el combo box y el separador con el que quieres que aparezca. ¿Por qué he puesto la opción de que el separador sea variable? Porque si la lista, por ejemplo, son números decimales que los separas con comas, pues no puedo poner por defecto que el separador sea una coma porque ya no te lo va a hacer bien. Entonces, bueno, pues aquí introduciendo bien los datos, pues veis que si pongo aquí un mensaje más largo, igual que en los anteriores, si pongo aquí el mensaje 6, que es un mensaje más largo, y lanzo, pues también el cambio se hace automáticamente, ¿vale? Aquí le doy a aceptar y se cambia, y si le doy aquí a cancelar y como veis aquí está aceptar, le doy a cancelar y cancelo, pues no cambia nada, ¿vale? Entonces ahora os voy a explicar lo que cambia en la función, que no es mucho más, o sea, la parte principal, si queréis ver el principio de cómo es el mensaje variable y todo eso, tenéis que volver a ver los vídeos de MSGBox e InputBox que he grabado previamente. Aquí solamente voy a explicar lo que cambia en esta función, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nos vamos a lo que es la función en sí. Tenemos todas las variables que necesitamos para esta función. Con respecto a las de InputBox, para diferenciarla, por si queréis incluir dentro de un mismo archivo, de un mismo programa, estas distintas funciones, pues las he cambiado. Antes se llamaba nombre mensaje I de InputBox, pues aquí le he puesto a estas variables nombre mensaje C de ComboBox, ¿vale? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que tiene esta función? Pues igual que las anteriores, se llama FRM de formulario, porque están basadas en los formularios, y en vez de InputBox le llamo ComboBox, ¿vale? En vez de MSGBox o InputBox le llamo ComboBox. ¿Qué variables tiene? Pues por un lado, el texto que queremos que aparezca en el mensaje, luego tenemos también aquí los botones de texto, como queramos que aparezca, el dato de entrada y el separador del dato de entrada. El dato de entrada es una cadena, como veis lo pongo en variant, también porque para que puedan servir podemos poner símbolos chinos, si esto lo quieren utilizar en China, en Japón o con un alfabeto o incluso con emoticonos. Los datos de entrada incluso podrían ser emoticonos si le ponemos esta opción variable, ¿de acuerdo? Entonces, el dato de entrada y separador de datos. Estos son
Este es una variable nueva que tiene que no tenía el input box. El input box sí tenía el dato de entrada, lo que escribía en la barra del input era el dato de entrada. Ahora este dato de entrada tiene que estar configurado con un separador para poder hacer la lista desplegable. Ahora les explico cómo se hace. Entonces, bueno, pues una vez que eso, sí he hecho una mejora con respecto a los vídeos anteriores donde teníamos los distintos botones. Hubo un comentario en el que uno tuvo un problema, uno de vosotros tuvo un problema y puso BO, por ejemplo, para el botón OK, todo en minúscula y no le funcionaba. Entonces he cambiado aquí una cosita en la que digo, sí, o sea, cojo el texto del botón, lo paso a minúscula y si el texto del botón pasado entero a minúscula es BO, pues me lo cambia y me lo pone la O en mayúscula. Y si es B o C, me lo pone bien. O sea, me está corrigiendo ya ese error. Si alguien a la hora de definir la función, en vez de poner B minúscula o mayúscula, pone B minúscula y O mayúscula, y O minúscula o B mayúscula y O mayúscula, pues me lo va a corregir aquí. ¿Vale? Eso es una mejora que no está en los vídeos anteriores, pero que podéis utilizarla también para el input box o el MSG2, que con todos los botones, ¿qué es lo que hacemos? Todo el texto del botón lo pasamos a minúscula y si la cadena pasada a minúscula coincide con el texto del botón que tenemos configurado en la macro, pues entonces la función lo ponemos con las mayúsculas y las minúsculas correspondientes para que la función trabaje bien y no falle. ¿De acuerdo? Después, ya una vez que ya tenemos los botones, en función del botón que sea, pues le damos el texto que queremos que aparezca en el botón. Aquí pongo aceptar, cancelar, podéis poner OK, de acuerdo, podéis poner el texto que queráis o incluso un texto variable en función del idioma, en función de una celda que tengáis definida, etcétera. ¿Vale? Eso ya como cada uno quiera. Y luego ya, pues simplemente a cada una de las variables les damos los datos con los que vamos a trabajar. Entonces, nos vamos al combo box y vemos el código. Entonces, esta primera parte es toda tal y como está metida en el MSG Box para ver la longitud. Esta parte es la que define, que podría estar realmente en una función aparte de crear el formulario, simplemente de crear el formulario con una serie de dimensiones. Pero bueno, ya lo puse aquí y aquí se queda. Entonces, bueno, una vez que está definida todo esto, está explicado con más detalle en el MSG Box, en el vídeo donde explico de MSG Box. Una vez que están definidos todo el tamaño y los botones y los números de botones, a todo lo que es el formato, nos metemos, que es la parte nueva con respecto al input box, ¿vale? La función input box que está explicada en otro vídeo. Pues aquí, por un lado, tenemos tenemos que generar la lista que vamos a querer mostrar en el input box, en el combo box, perdón. Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué es lo que hacemos? Definimos con la variable cadena, definimos todo lo que sea lista combo, ¿vale? Lista combo va a ser los datos en los que vamos a ir almacenando para que salga la lista desplegable. Entonces, primero, vamos a ver cuál es el primer dato para que luego cuando generemos el input siempre aparezca el primer dato de lista por defecto. Podríamos dejar que quedara el MSG Box al mostrarlo sin nada, pero queda bien que el primer dato posible de escribir aparezca ahí. Eso ya, según uno quiera definirlo, lo pone o no lo pone. Después, bueno, entonces con esto decimos que corte, o sea, que de cadena, o sea, coja en la función cadena, que en cadena es donde está todo el listado que hemos escrito. En este caso, cadena será todo esto de aquí. La variable cadena es todo este dato de aquí, pues que corte la primera palabra o el primer término que hemos puesto. Entonces, ¿qué va a hacer? Buscar en esa cadena, busca hasta que encuentra el separador que hemos definido. ¿De acuerdo? Entonces, pues con la función int, perdón, bueno, pues una vez que cogemos de la cadena, cortamos la cadena, el texto desde el principio hasta que aparezca el primer separador de datos. O sea, si no encuentra nada, el primer dato, o sea, si no hay separador y la cadena solo hay un valor, pues el primer separador, o sea, el primer dato es el único dato que hay. ¿De acuerdo? Esto por sí, yo pongo aceptar, cancelar, pero solo pongo aceptar y no pongo nada más para que no falle. Yo saco el link combo box, esto no tiene ningún sentido, poner un solo texto, pero bueno, por si acaso alguien
fallara y se le olvidara poner eso. Y luego, si no, o sea, si sí hay algún separador de datos, entonces coge de la izquierda de toda esa cadena y corta desde el inicio hasta que encuentra el separador. Como el separador tiene una posición, siempre hay que ir hasta la posición anterior al separador. Entonces, el primer dato lo que hace es cortar de la cadena por la parte izquierda, o sea, desde el primer dígito hasta que encuentre el separador -1. Entonces ya con eso obtiene lo que es el primer dato. El siguiente paso que es, pues ya tenemos el primer dato y ahora queremos hacer la lista con todos los demás datos, pero la lista hay que añadirla a un combo box. Entonces, siguiendo un vídeo, yo no voy a explicar bien aquí cómo se genera toda la lista, o sea, cada una de estas funciones cómo van, os invito a que lo veáis en el canal de Sergio Alejandro Campos, que lo explica muy bien. Aquí simplemente os digo cómo estoy añadiendo los ítems. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, limpio el combo box para que no me acumule datos de funciones anteriores, luego le doy las distintas características que yo quiera que tenga el combo box. Os insisto que esta parte es mejor que la veáis en el canal os pongo el enlace del vídeo por si no habíais trabajado nunca antes con combo box, en el vídeo de Sergio. Y después, una vez que ya defino el estilo de cómo quiero que aparezca el combo, ¿cómo genero la cadena? Pues desde cuando hago una función for, que luego he pensado que también podría ser una función mientras que, do while, pero así funciona bien, lo puedo cambiar a do while, pero va igual. Entonces, desde igual a 1 hasta como máximo la longitud de la cadena, que se venga la posición, definimos la posición donde va a estar el separador y vamos cortando cada uno de los términos de la cadena, ¿no? Entonces ponemos la posición, define dónde está el separador, ¿vale? La variable posición dentro de lo que es la cadena me dice dónde está el primer separador. Entonces, si la posición es 0, entonces posición es la longitud de la cadena más 1. O sea, si no hay separador, pues es la longitud de la cadena más 1. Luego, añade a ítem desde la izquierda la longitud de la cadena hasta posición -1. O sea, hasta que encuentre el separador, pero tiene que quitar el separador porque el separador no quiero que aparezca en el texto de la lista del combo box, ¿vale? Y entonces, pues, añade al ítem del combo box, pues corta la cadena. Y luego, ¿qué hacemos? A la cadena le quitamos el primer ítem desde mid, o sea, con la función mid es extraer desde un punto medio, desde un punto intermedio de la cadena. Entonces, la función mid con el valor de cadena que teníamos en la posición donde está el primer separador más 1, o sea, a partir del siguiente dígito código donde está el separador y que me coja el resto de la cadena. Entonces lo que estoy es cortando la cadena y quitando ya el primer, si estoy en i igual a 1, he quitado los primeros dígitos, o sea, el primer término de mi cadena y dejo que la cadena con la siguiente longitud. Entonces, si la cadena es igual a comillas, comillas, o sea, si ya no me queda nada en la cadena, entonces se sale del for. Que no, pues me va for es igual a 2 y entonces ya mi cadena ahora ya es la misma que tenía al principio, pero quitado el primer dígito o el primer parámetro o la primera lista, miembro de la lista que ya he metido en el ítem del combo box. Y entonces pues va a funcionar, va a hacer eso tantas veces como la longitud de la cadena sea, o por lo menos hasta que la cadena sea comillas, comillas. Por eso he pensado que esta función quizás sea mejor con do while, hacer mientras que la cadena sea distinto de comillas, comillas, y el momento en que sea igual a comillas, comillas, se sale del do while. Bueno, ya está hecho así, así funciona también bien. Y después, ¿qué es lo que hace? Una vez que con esto está rellenando, con este for, o sea, con esta función de aquí, está generando todos los datos del list del combo box. Y una vez que ya lo genera, si quiero que aparezca un valor por defecto en la lista, pongo esto. Que no quiero que aparezca, pues no lo pongo. Y como veis, si ahora lo he quitado, ahora no aparece nada. Si quiero que quede en blanco, simplemente no pongo esto. ¿Vale? Entonces, como yo prefiero que aparezca siempre algo por defecto, pues he preferido poner eso. Ahora voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Y aquí pongo el separador, la coma. Lanzo el combo box y aparece el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y yo voy cambiando con mi teclado. Y además no puedo escribir una cosa que no sea. Si yo le doy al teclado y intento escribir algo que no esté,
no me deja. Sin embargo, el 1, el 2, el 3, los dígitos que sí están, sí me dejan, ¿vale? Esa es la propiedad que, como está bien explicado en el vídeo de Alejandro, y eso es aquí si ponemos esta propiedad del combo box con list, funciona así. Si lo pongo con combo y me vengo aquí, sí me deja escribir cualquier cosa, aunque me va a dar error, me va a decir que esa propiedad no existe, pero sí me deja escribir. Entonces es aconsejable dejar esto pues como estaba, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues una vez, esto es lo que es la función en sí, no tiene mucho más. Bueno, el combo es exactamente igual que el del input box, pero donde había un mensaje de texto, pues lo he sustituido por un combo, ¿vale? Si me meto en las propiedades del combo, pues aquí las podemos ver todas, vamos, lo que el código principal es este que os he dicho, y ya lo único, pues, que cada vez el valor de cada dato, si cambia el combo box, pues que cambie los datos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto ya os he explicado cómo utilizar y cómo poder tener ahora en Excel, aparte de los mensajes de texto y los mensajes de texto MSG Box o los mensajes de texto con Input Box, que además, bueno, por supuesto también, ni que decir, tiene las mismas propiedades que puedo cambiar en la posición. Si yo aquí, en vez de poner posición left 100, pongo 10, pues se me viene aquí a la izquierda, y si pongo 50, lo tengo más hacia la derecha, bueno, la diferencia es pongo 500, se me viene aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Y lo mismo con la altura, ¿sabes? Y aquí el texto que quiero yo que aparezca en el combo box, como veis aparece. Bueno, entonces estos son exactamente las mismas funciones, o sea, es lo mismo que con el input box, pero el mensaje de texto que se escribe a input box lo he sustituido por un combo box, y en la función solo he tenido que añadir cómo añadir ítems a ese combo box. Espero que os haya gustado el vídeo y, bueno, si te gusta y te parece interesante, compártelo con tus redes sociales y escribe en los comentarios lo que necesites. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.